y de vuelta del viaje, cómo encontramos el país, sobre todo en la parte de ganadería, que es un poco otro interrogante de qué es lo que va a pasar de aquí a 20 días con las medidas que se puede tomar en el futuro gobierno. Por un lado, que es lo político. Por el otro lado, lo climático, que recién ahora empiezan a aparecer las lluvias importantes que deberían haber ocurrido hace 40 o 50 días atrás, entonces también tenemos un tema productivo. Y por otro lado, el tercer punto es la oferta y la demanda de hacienda para faena, que también puede condicionar los precios. Empezando por lo primero, bueno, en realidad hay una incertidumbre muy grande acerca de si se le va a poner algún tipo de retención a la carne o algún permiso de exportación. La realidad es que hasta ahora no se sabe, pero es muy probable que si lo tenga con algún tinte político para decir, bueno, ponemos retenciones para transferir esa retención a otro sector de la sociedad, pero que desde el punto de vista económico no sea tan gravitante como lo fue en otras épocas, cuando se cerró la exportación o cuando se entregaban los ROE, porque hay que reconocer de que hoy el aporte de la exportación de carne está entre los 2.000 y 2.500 millones de dólares y muy probablemente a futuro, el año que viene, en el 2020, eso sea superado, conforme la exportación a China siga creciendo, con lo cual ya no es lo que era en el 2005 cuando se empezó a toquetear el precio vía ROE o cierre de las exportaciones. Entonces, es muy probable que tenga alguna retención, pero que no incida básicamente ni el margen bruto y marginalmente en los precios. En lo climático hay una disminución de la producción porque esta primavera vino muy seca en muchas zonas, entonces es muy probable que el año que viene tengamos terneros un poco más livianos de lo que hemos tenido, de lo pesado que fueron este año, entonces va a haber un cierto deterioro en los ingresos de los criadores por menor peso al destete, aunque esto lo tenemos que ver todavía en función de la lluvia que tengamos ahora en diciembre, enero, febrero, que por ahí pueden corregir parte de esa falta de pasto y por ende esa disminución del consumo de leche del ternero que hace que tengamos un peso al destete más liviano. Puede ser que tengamos buena producción de pasto y que haya una compensación y que los pesos al destete no sean tan pesados, tan livianos como lo que uno supondría de acuerdo a las condiciones de la primavera. Por el otro lado, también va a depender mucho del pasto que había por el tema de las preñeces. En general, los rodeos de la cuenca del Salado están con una condición corporal inferior que el año pasado, con lo cual es de esperar que la preñez se caiga 2 o 3 puntos. Pero también, como la mayoría de los rodeos dan servicio tarde, es muy probable que lloviendo ahora alcancen en diciembre una mejora en el estado corporal y se logre un porcentaje de preñez no tan bajo como el año pasado porque la vaca recupera estado, pero obviamente una preñez más atrasada que va a impactar el año que viene en la fecha que van a hacer el ternero, probablemente se corra un mes más tarde y al correrse un mes más tarde va a estar afectando posiblemente los pesos al destete, no del 2020, pero sí el 2021. Ese es un poco el panorama que puedo parecer ahora desde el punto de vista de lo que fue la primera. Por el otro lado, en la ley de oferta y demanda en la hacienda, yo creo que estamos ya en una situación bastante parecida a la de todos los años, en el sentido de que ahora los filos se van vaciando, la reposición es menor, con lo cual empieza a haber va a empezar a haber en el corto plazo una cierta disminución en la oferta de hacienda liviana para el consumo interno, con lo cual va a haber una cierta tensión acerca de que una posible escasez que ocurre todos los años a partir de diciembre, enero, febrero, haga que el precio de la hacienda suba. También eso va a depender de otra condición del mercado interno, de que como dicen, ponerle plata en el bolsillo a la gente, más allá de ser una medida de corto plazo y de una efectividad bastante discutible, si hay un mayor nivel de adquisición por parte de la gente, es muy probable que presione sobre el precio de la carne y ante una escasez del consumo es muy probable que el precio de la carne suba. Pero también depende mucho si hay un acuerdo o no de precios, es decir, si realmente es un acuerdo de precios, por más que haya escasez de carne, la carne no va a subir, el precio va a estar muy contenido, al menos los primeros 3 o 4 meses del gobierno, y después cuando llegue marzo, abril, mayo, cuando el acuerdo de precios empiece a debilitarse, es muy probable que la corrección ocurra ahí. O sea que si uno tiene que hacer un resumen general, es probable que haya una corrección de precio, pero no inmediata como ocurriría en una libre oferta de carne y de demanda,
sino que acá estaría un poco condicionada por este factor externo que es el año electoral, la asunción de un gobierno que aparte, digamos, lo que quiere es un acuerdo de precio y estabilizarlo, con lo cual este problema sube la carne y se atrase, lo que debería ocurrir en diciembre, enero, probablemente termine ocurriendo más tarde. Eso en cuanto al consumo. Y en cuanto a la exportación, que la exportación sigue firme, tenemos hoy, la exportación hace que la banda de precios esté todo, la diferencia entre el ternero liviano de consumo y la vaca pesada de buena calidad sea 5 pesos, o sea, es muy poca la diferencia. O sea, hay toda una compresión de precios muy fuerte, en donde hoy quien vende vaca para China o produce ternera de consumo, las diferencias en precios son muy pocas. Eso dado básicamente por la presión que tiene la exportación y por la presión que tiene China sobre el consumo, la demanda de carne a nivel mundial. Y también eso hace de que la exportación esté pagando en general mejores precios que el consumo, por el dólar, digamos, que hoy permite exportar y bastante bien. Quizás no esté pagando más, porque tampoco hay mucha más capacidad de faena, es decir, si nosotros tuviésemos más capacidad de faena en las plantas frigoríficas y estuviesen en un 80% de la capacidad, es muy probable que el precio hubiese subido mucho más de lo que está, pero al no haber capacidad de faena, porque están todas trabajando al 100%, no es necesario levantar los precios para conseguir hacienda, porque la hacienda para esta capacidad se está consiguiendo. Entonces, por eso el precio de la exportación no sube. No obstante, sí hay una mejora diferencial del precio de la exportación contra el consumo, que hoy probablemente puede estar entre el 8 y el 10%, y que si esto sigue, muy probablemente se va a dar una tendencia que durante todo el año la exportación pague más que el consumo, a diferencia de lo que ocurría hace años atrás, donde en determinada época el consumo estaba más bajo que la exportación, pero después cuando escaseaba hacienda de consumo, la demanda presionaba sobre el precio y el consumo se ubicaba por encima de la exportación y terminaba neutro a través del año. Hoy es muy probable que si esto se sigue concretando, la exportación siempre va a tener un plus superior al consumo a través del año. Eso va a hacer de que es muy probable que ya haya un incentivo para exportar. Lo que sucede es que la mayoría de la gente, como ocurre en cualquier actividad, en tal incertidumbre, no se anima a armar proyectos de largo plazo que incluyan más exportación o producir novillos más pesados de lo que estamos haciendo. Veremos a partir de diciembre, enero, si a los novillos que hoy ya tenemos en los campos le damos más kilos, porque el precio sigue siendo bueno y diferencial de la exportación y sigue siendo alto, con lo cual conviene meterle más kilos, o si aceleramos la terminación, lo sacamos antes porque el precio se va a caer si es que hay alguna medida restrictiva a la exportación. Eso hoy no lo sabemos, pero a partir de, calculo, mediados de diciembre vamos a saberlo y ahí tomar una decisión si hago un novillo más pesado de lo que venía haciendo porque la exportación sigue teniendo buenas posibilidades, o tengo que acelerar el engorde porque es muy probable que la exportación no pague los precios o al menos hoy está pagando. Entonces yo diría que con la exportación hay también un signo de interrogación hasta lo que pase después del 10 de diciembre, y veremos y ajustaremos los planteos productivos en función de la demanda, como vaya ocurriendo, tanto para el consumo como para la exportación. En general, vamos a hacer un semestre de escasez de carne. Si eso no se corrige por el precio es porque se le pone un corset vía acuerdo de precios, vía capacidad frigorífica de la industria frigorífica para procesar carne, o vía contener al dólar, y con una inflación en dólares en algún momento el negocio de la exportación deje de ser. Pero yo creo que en el próximo mes o en los próximos meses vamos a tener una definición de estos tres temas y vamos a poder tomar una decisión más clara que la de hoy, ¿no?